necesitamos un trabajo a multinivel y desde los diferentes sectores del gobierno. Mayor detenimiento. Voy a conversar en este Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las mujeres con Clea Guerra, que es abogada de Flora Tristán. Qué gusto saludarla, señora Guerra. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Otra vez este día, y la verdad es que otra vez la sensación, por lo menos la mía de manera personal, que siento que hay esfuerzo, porque no podría decir no hay esfuerzo, no se está haciendo nada. Siento que la legislación avanza, siento que el Estado pone algunas cosas, es verdad, uno con otro gobierno. Antes no había centros de emergencia mujer, por ejemplo, o comisarías de mujeres, o mayor nivel de sensibilidad en algunos policías, aunque la mayoría quizás no tengan ese nivel de sensibilidad como la experiencia que acabo de contar. Pero igual siento insuficiente lo que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué está faltando para que, digamos, pongamos coto a este asunto y hagamos un alto en la patria y, digamos, basta ya de tantas violencias contra las mujeres? Claro, esta situación de la violencia basada en género contra las mujeres, ¿no?, requiere múltiples esfuerzos. Y como bien ha señalado, hay algunos avances, ¿no?, a nivel normativo, ¿no? Sin embargo, aún se requiere quizá la parte de la aplicación, ¿no? O sea, quienes aplican las normas son personas. Y hablando en el ámbito de la atención, ¿no? En el ámbito de la atención se requiere una mayor especialización y concientización de los operadores en general, ¿no? Desde la policía y todos los otros integrantes del sistema de justicia, del ámbito de protección, ¿no? Porque este fenómeno es algo que requiere una respuesta multisectorial. Entonces requerimos, por ejemplo, que en un establecimiento de salud puedan identificar la situación de violencia, puedan brindar información a la mujer sobreviviente, o información rápido a la niña, adolescente o mujer adulta que ha vivido violencia sexual, que pueda acceder, por ejemplo, al kit de emergencia. Y si ya vemos en el ámbito de justicia, también vamos a requerir, ¿no?, que haya una sensibilización al momento de recibir la denuncia, que no haya una revictimización. Y en el ámbito preventivo también requerimos esfuerzos y quizás allí muchas veces todavía no hay la conciencia clara de cuáles son las obligaciones, ¿no? O sea, los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad, ¿no?, de liderar espacios multisectoriales en los cuales las distintas autoridades y también sociedad civil presente puedan dialogar y acordar determinadas medidas, ¿no?, que sean adecuadas al contexto específico de cada uno de nuestros territorios, que son tan diversos. Ahora, ¿no?, poniéndole lente a la realidad, ¿cuáles son las violencias más comunes y recurrentes contra las mujeres en nuestra patria y de qué cifras hablamos, señora Guerra? Bueno, tenemos las distintas modalidades de violencia, ¿no? El año pasado, por ejemplo, los SEM que mencionaron, ¿no?, han atendido más de 110,000 casos de mujeres, ¿no? Versus también han atendido a hombres, principalmente niños y adolescentes y adultos mayores, ¿no?, alrededor de unos 17,000, ¿no? En el caso de las mujeres está la violencia física, psicológica, fundamentalmente por parejas o exparejas, pero también por otros integrantes, ¿no?, del grupo familiar también, fuera del ámbito familiar también. Tenemos los feminicidios, ¿no?, llevamos ya más de 101 casos, la violencia sexual, que es algo que fundamentalmente está focalizado quizás en adolescentes, ¿no?, que son numéricamente en las estadísticas las principales destinatarias de esta forma de violencia. Y otra modalidad de violencia es justamente el tema que previamente usted estaba dialogando, las cifras que usted estaba compartiendo, ¿no?, que son las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, ¿no?, que también muchos de estos casos tienen una fuerte vinculación con otras modalidades de violencia, con otros fenómenos delictivos también, y eso es importante visibilizarlo, ¿no? Como decía, no todas van a aparecer, hay muchas que varios años están todavía sin aparecer y siguen desaparecidas. Y, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo hace un vínculo en sus reportes mensuales que saca entre casos de feminicidios, por ejemplo, y antecedentes de haber sido reportadas como desaparecidas, ¿no? Y para el mes de octubre señalan que de los 16 feminicidios, 3 habían sido previamente reportadas como desaparecidas, ¿no? Claro, ese es un poco el riesgo mayor, evidentemente. Ahora, en la causa,
en las razones que generan este universo tan grande de violencias contra las mujeres. Estamos hablando de la psicológica, la física, la sexual y este tema de la desaparición. Hay también violencia económica contra las mujeres. Digamos, está en el fondo sigue siendo la causa el machismo. Hay otras causas a las que hay que ponerle lupa, atención y, por supuesto, mecanismo para resolverlas. Fundamentalmente sigue siendo el machismo, esta desigualdad, ¿no? Por razones de género y que se va a ir intersectando con otras discriminaciones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de niñez, de niñas, de adolescentes, también se intersecta con una discriminación que viven propiamente por razones de la edad, por ejemplo, ¿no? El no ser vistas como sujetos de derecho que tienen decisiones, ¿no? Progresivamente, ¿no? Pero esta adultocentrismo, que también es una circunstancia en nuestras sociedades, se va intersectando con estas formas de violencia, ¿no? Y lo propio, por ejemplo, para mujeres con discapacidad, ¿no? Y también, por ejemplo, para mujeres indígenas, ¿no? El racismo se va intersectando, por ejemplo, con estas discriminaciones por razones de género, ¿no? Entonces, lo fundamental, sí, para la violencia basada en género contra las mujeres sigue siendo el querer imponer estereotipos de conducta, el querer mantener ese status quo de determinadas situaciones que terminan en desventaja para las mujeres. Sin embargo, se va intersectando porque las mujeres no somos un modelo único, ¿no? Por edad y por diferentes circunstancias van a sumarse otros elementos que también son importantes de ser atendidos. O sea, digamos, si sumo violencias y discriminaciones y establezco algún tipo de perfil y pongo el rostro de violencia y discriminación en el Perú, definitivamente el perfil va a ser mujer, va a ser joven, va a ser rural y va a ser indígena. Y por supuesto pobre, ¿no? Digamos, esas serían las características de esa intersección de la que usted habla, de las violencias, pero además de las discriminaciones, que es otra forma de violencia sin ninguna duda, con carácter más social, ¿no? Sí, vamos a tener diferentes perfiles, ¿no? Algunas modalidades, algunos tipos de violencia van a estar más enfocados en algunas, digamos, de estas características, otras en otras tantos, ¿no? O sea, la violencia nos transversaliza, ¿no? No queremos decir con esto que alguien vive más violencia que otra mujer. Sin embargo, va a haber circunstancias que la van a acentuar o que le van a hacer tener una posición diferente ante la violencia para responder a la misma, ¿no? Claro, por ejemplo, la violencia que se ejerce en algunas zonas rurales todavía del Perú, ¿no? Mujeres a las que por decisión solo estudian hasta quinto o sexto de primaria. El varón sí pasa a la secundaria. Y las mujeres no van a secundaria porque ¿para qué van a secundaria si lo que necesitan es saber lavar, planchar y atender al marido? Y entonces tienes a niñas de 11, 12 años que ahí acabó su vida. O sea, digamos, esa es una expresión, pero digamos, máxima de violencia. O sea, literalmente ahí la matas. Ahí acabaste sus sueños, sus esperanzas y ahí terminaste. O sea, hay alguien, alguna niña que quisiera, oye, pero yo quisiera ir a primero de secundaria, a tercero y quisiera algún día, pues, no sé, ser doctora, ser abogada o ser secretaria o tener algún oficio o carrera. O sea, ahí acabó su vida. Esa, por ejemplo, digamos, es una forma, digamos, más dramática y dura si es que quisiéramos poner volúmenes y tonalidades a las violencias, ¿no? Claro, sí, son circunstancias que por lo mismo requieren unas respuestas más focalizadas tanto en el ámbito de la prevención, por ejemplo, ¿no? Se requiere ir trabajando de acuerdo a nuestra diversidad territorial, ¿no? Y lo propio también, ¿no? De esas diversidades de circunstancias, también es importante generar data estadística, ¿no? Por ejemplo, saber de este conjunto de mujeres desaparecidas, cuántas a su vez también, ¿no? Integran una comunidad indígena, son personas con discapacidad o tienen otro tipo de circunstancias que colocan en una situación especial de vulnerabilidad, incluso frente a esta problemática. O tienen el tema de identidad de género que por supuesto a veces no calza en familia, que es una de las razones. O sea, a veces es el seno familiar, el seno del hogar que hace que automáticamente se expulse en este caso a la persona, a la mujer, o sea, teniendo 12, 13, 14 años, se identifica con algún tipo de orientación sexual y por supuesto no le gusta al papá, a la mamá, al hermano mayor y hacen del hogar un infierno. Y lo que por supuesto ocurre es que inmediatamente agarro lo poco que tengo y a la primera invitación de quien fuera que sea, salgo de eso que no es mi casa, no es mi hogar, es un infierno. Esa data hace falta realmente para dar, digamos, mejor perfil. Ahora, yo no quisiera dejarle a la gente con la sensación de que este es un problema
abrumador, que de hecho lo es, pero sin solución. Desde la reflexión de Flora Tristán y desde la reflexión que se está haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿cuáles son las alternativas que necesitamos implementar lo más pronto posible para resolver esto que es tan concreto y tan duro? Violencias contra mujeres en el Perú. Bueno, lo que requerimos es un trabajo, digamos, a distintos niveles, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Reflexionar, cuestionarnos a nuestros hogares qué roles estamos repitiendo, que están generando quizás una mayor carga en nuestros hijos versus a nuestras hijas, ¿no? Quizá el exigir el cumplimiento de tareas del hogar, que lave, que planche, que ayude en los quehaceres del hogar, solo las hijas, y no darle las mismas responsabilidades a nuestros hijos. Digamos, por ahí esas cosas pequeñas están empezando, digamos, a perpetuar situaciones de violencia más adelante cuando ellos y ellas decidan iniciar una vida familiar independiente. Otro es el espacio educativo. O sea, requerimos en nuestra educación que se vaya formando y que se vaya impulsando, por ejemplo, la educación sexual integral, ¿no? Que permita a niños y niñas el poder identificar situaciones de violencia de su entorno más cercano, que es el entorno que la estadística nos dice que es el principal agresor, ¿no? Entonces necesitamos que tengan esta confianza, que sepan que existen autoridades, ¿no? Que conozcan estas circunstancias para que puedan reportar, para que puedan buscar ayuda también ante estas violencias que también viven ellos y ellas, ¿no? Entornos educativos libres de violencia también, por ejemplo, ¿no? Lo propio ya en la vida adulta se requiere también reflexiones, ¿no? Trabajos de prevención, de apoyos a la mejora del empoderamiento de mujeres, ¿no? Tener programas que permitan, programas que permitan, por ejemplo, el ir logrando su autonomía económica, tener un mejor sistema de atención de la salud mental para que puedan también referir orientación. O sea, necesitamos un trabajo a multinivel y desde los diferentes sectores del gobierno. Correcto. Ha sido muy gentil, por supuesto, Clea Guerra, abogada de Flora Tristán. Sí es un problema grave, pero es un problema que tiene solución. Y hay que comprometernos. No espere del gobierno, porque aunque lo hiciere, la verdad es que sería insuficiente. No espere de la policía, porque aunque lo hiciera de manera tan extraordinaria, tampoco sería suficiente. Esto es multiactoral. Necesitamos familias